Ok, sean bienvenidos de nuevo a la clase de matemáticas. Hoy tenemos viernes 28 de abril. Vamos a grabar nuevamente, bueno, es un parte 2 pues del video anterior, ley de senos y cosenos. Hoy tenemos viernes 28 de abril de 2023. Solo. Anote como título ley de senos. Bueno, recuerde que un triángulo tiene 6 partes, ¿verdad? Ok, voy a dibujar por acá un triángulo. Ay, recuerda que un triángulo tiene 6 partes, tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo? Resolver un triángulo es encontrar sus 6 partes, ¿de acuerdo? Pero para poder encontrar sus 6 partes, necesito que el ejercicio me dé al menos 3, ¿sí? ¿Cuántas partes son necesarias para resolver un triángulo? Al menos 3. ¿Me pueden dar un triángulo LLA, que es lado, lado, ángulo? Y lo puedo resolver. Hay 3 partes de 6, ¿sí? Me pueden dar un triángulo ALA, que es ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Me pueden dar un triángulo ángulo, ángulo, lado, ¿de acuerdo? Me pueden dar un, o al revés, ¿verdad? LAA, ¿sí? O me pueden dar un triángulo LLA, LLL, perdón, lado, lado, lado. Lo que sí no me pueden dar, porque este tendría infinitas respuestas, es un triángulo AAA. ¿Qué significa AAA? Ok, me dan 3 ángulos y no me dan ningún lado. No me pueden dar eso porque hay infinitos triángulos que son semejantes entre sí. ¿Qué era triángulos semejantes? Que comparten o que tienen sus mismos ángulos o sus ángulos congruentes son iguales, ¿sí? Eso era triángulos semejantes. Entonces, este es el único caso que no podemos resolver, ¿de acuerdo? Muy bien. Y los demás sí puede, bueno, hay uno que es un caso ambiguo que puede tener una solución o 2 soluciones o ninguna solución, que es con la ley de senos, pero lo vamos a ver de forma más sencilla. Bueno, entonces las partes de los triángulos se clasifican en ángulos y lados. Los ángulos, sí, viene acompañado también con el vértice, se representan con las letras mayúsculas. Mire, acá tendríamos el ángulo A. Aquí tendríamos el ángulo B. Y por acá tendríamos el ángulo C. Si se da cuenta, estoy usando letras mayúsculas para los ángulos. Ok, ¿quién está enfrente del ángulo A? Enfrente del ángulo A hay un lado que también le llamamos A, lo único que en minúscula, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamaría a este lado? ¿Cómo le llamaría? C, porque está enfrente de ¿quién? De C mayúscula, solo que es en C minúscula, ¿verdad? ¿Y cómo le llamaríamos a este lado? B. ¿Por qué? Porque está enfrente de B mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos estas 6 partes de los triángulos? Por medio de la ley de senos o la ley de cosenos. ¿En qué consiste la ley de senos? Nos dice que el seno del ángulo A dividido A, ¿sí? Es lo mismo a dividir el seno del ángulo B dividido B. O es lo mismo a dividir el seno del ángulo C dividido C. ¿De acuerdo? Estas razones o estos cocientes son iguales entre sí. ¿Se comprende? Lo mismo es que estuvieran al revés. Si los coloco al revés, por ejemplo, A dividido seno de A es lo mismo a B dividido ¿qué? Seno de B. ¿O sería lo mismo a qué? A C dividido seno de C. Ok, ¿cómo sé yo cuándo se puede resolver con ley de senos y cuándo se puede resolver con ley de cosenos? Vea, se resuelve con ley de senos cuando tenemos pares completos. ¿A qué me refiero con pares?
el ángulo y su lado. A mayúscula y A minúscula conforma un par. Ese es un par completo, ¿sí o no? B minúscula y B mayúscula conforman otro par completo. Entonces, si en un ejercicio, por ejemplo, conocemos las dos A y conocemos una B, hay un par completo. Si tengo un par completo, ¿lo resuelvo con qué? Con ley de senos. Pero, ¿qué sucede si en un problema me da A, B y C? Pero no me dan las minúsculas, no hay pares completos. Entonces lo voy a resolver con la ley de cosenos. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces escriba por favor ejemplo 1. Repito, este ejemplo, voy a buscar un ejemplo que sea diferente al ejemplo que ya resolví en el video anterior, ¿verdad? Entonces, escribe ejemplo 1, por favor. Solo busco un ejercicio. ¿Me permiten? Busco un ejercicio. Ya había terminado de copiar las fórmulas. Muy bien. Entonces, instrucciones para este ejercicio. Resuelve el triángulo. ¿A qué me refiero con resolver? Encontrar sus 6 partes, ¿verdad? Sus 3 ángulos y sus 3 lados. Entonces, vamos anotando por acá los datos que ya tenemos. Tenemos los ángulos A, B y C. Tenemos los lados A, B y C, pero en minúscula. Ok. En la figura tenemos A mayúscula. ¿Cuánto vale A mayúscula? 52 grados. Nuevamente, en la figura tenemos B mayúscula. ¿Cuánto vale? 70 grados. En la figura tenemos C mayúscula. No, ¿verdad? Ok, solo voy a borrar esta X ustedes porque en el libro tenía otras instrucciones. Ahí está. Ok, ahora en los lados tenemos A minúscula. A minúscula sería esto de acá. ¿Lo tenemos? No. ¿Tenemos B minúscula? Tampoco. ¿Tenemos C minúscula? Sí. ¿Cuánto sería? 26.7. Muy bien. Entonces, no hay ningún par completo. Aparentemente lo vamos a resolver con ley de cosenos, pero quiero que vea algo. ¿Cuántos ángulos hay? 2. Me hace falta 1. ¿Y cuánto tienen que sumar los ángulos de un triángulo? ¿Cuánto? 180. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el tercer ángulo? A 180 le resto 52 y 70. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, ese ángulo que me hace falta lo voy a encontrar de la siguiente manera. A 180 le resto 52 y le resto 70. ¿Cuánto nos daría? 58. Correcto. Sí. Ahora sí, hay un par completo. ¿Cuál es el par completo? ¿Será que es la A? ¿Será que es la B? ¿O será que es la C? La C. ¿Sí? La C es el par completo. Entonces lo puedo resolver con la ley de senos. Entonces busquemos, en este caso me hace falta la A y la B. Ok, iniciemos con la A. Me hace falta la A. ¿A partido qué? Seno de A. Es igual a la misma razón, pero con el par completo. Entonces sería C dividido. ¿Dividido qué? Seno de C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí esto lo conozco.
Esto lo conozco. Lo único que desconozco, que me hace falta, ¿quién es? A minúscula. Y mire, está siendo dividido por seno de A. Lo que divide pasa al otro lado ¿a qué? A multiplicar. Entonces A es igual a C por el seno de A dividido seno de C. Y ahí está. Ahora solo hay que sustituir. ¿Cómo se sustituye? ¿Cuánto vale C minúscula? 26.7. Y ahora dice seno de A mayúscula. ¿Cuánto vale A mayúscula? 52. Y acá seno de C. ¿Cuánto vale C? 58. Lo escribimos en la calculadora y cuánto valdría el valor de A, el lado A. A sería aproximadamente 24.8. ¿Les queda de esa manera? ¿Sí? ¿Sí les quedó así? Excelente. ¿Quién me hace falta todavía? ¿Quién falta? La B. Entonces, me falta la B. B dividido seno de ¿qué? De B. ¿Quién era el par completo que estaba usando al inicio? La C, ¿verdad? Entonces sería C dividido seno de C. Necesitamos la B. Está siendo dividido. Lo que divide pasa a ¿qué? Lo que divide pasa a ¿qué? A multiplicar. Entonces B es igual a C por el seno de B dividido el seno de C. Entonces, ¿cuánto vale C minúscula? 26.7. ¿Sí? 26.7 por el seno de B mayúscula. ¿Cuánto vale B mayúscula? 70. 70 grados. Y ahora C mayúscula. ¿Cuánto vale C mayúscula? 58 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor de B? ¿Cuánto sería? Aproximadamente 29.6. Sí. Muy bien, chicos. Entonces acá usted ya tiene resuelto el triángulo. ¿Sí? Recuerde, resolver un triángulo, ¿qué es? Encontrar sus 6 partes. ¿Cuáles son las partes? 3 ángulos y 3 lados. ¿Sí? ¿Cuántas partes necesitamos tener para poder resolver un triángulo? 3, pero tienen que ser entre ángulos y lados. No nos pueden dar 3 ángulos nada más. Sí nos pueden dar 3 lados, pero para eso usamos ley de cosenos. Pero si nos dan 3 ángulos, no se puede. ¿Por qué? Porque hay infinitos triángulos que pueden tener los mismos ángulos. ¿Por qué? Porque existen los triángulos semejantes, ¿verdad? Ok, ¿me confirma si terminó de anotar? ¿Listo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Dudas? Ok, ejemplo número 2. Voy a ver si busco un...
Si busca algún problema. Vamos a ver. ¿Cuál quieren hacer? El de... ¿Quieren hacer el problema de vuelo de un avión o quieren hacer el problema de rastreo de un satélite? ¿Rastreo de un satélite? Ok, hagamos ese. Léalo, por favor, a Alberto. Inciso A. Ok, entonces vamos, si quieren hacemos un triangulito para verlo mejor. Tenemos más o menos ese triángulo, ¿verdad? Bueno, si acá tenemos, si quieren nombrémoslo, acá está A, aquí está B y aquí está C. Aquí está C minúscula, A minúscula, B minúscula. Entonces vamos viendo los datos. Acá serían los ángulos. Los ángulos están con letras mayúsculas, A, B y C. Y tenemos los lados. Los lados los representamos con letras minúsculas, A, B y C. Ok, voy leyendo nuevamente el problema. Dice, la trayectoria de un satélite que gira en órbita alrededor de la Tierra hace que el satélite pase directamente sobre dos estaciones de rastreo A y B, que están a 50 millas una de la otra. Entonces la distancia que hay entre A y B, que es C minúscula, ¿es de cuánto? ¿Es de cuánto? ¿De cuánto? 50 millas, ¿sí? Entonces sería C minúscula, 50 millas. Millas se abrevia como MI, con M minúscula, ¿ok? Bueno, se miden y resultan, bueno, los ángulos de elevación, ¿verdad? A y B, se miden y resultan de 87 grados y 84,2. Entonces, si este es de 87 y en total, ¿esto cuánto hay? 180, ¿verdad? Un ángulo llano sobre la superficie. ¿Cuánto tiene? 180. Entonces, a 180 le resto 87, ¿cuánto nos daría? 93. Entonces, este ángulo A es de cuánto? 93,0 grados. ¿Sí o no? El ángulo B es el ángulo que está aquí adentro. Pues enhorabuena, es lo mismo. 84 punto ¿qué? 0,2 grados. Nos hace falta C. Ok, pregunta del inciso A. ¿A qué distancia está el satélite de la estación A? Necesitamos la distancia entre el satélite y la estación A. Sería el lado izquierdo del triángulo. Entonces sería el valor de B. ¿Sí? El valor de B sería la respuesta para el inciso A. ¿Se comprende? Ahora, lea la pregunta del inciso B. ¿Qué dice? ¿Cuál es la altura del satélite sobre la Tierra? Entonces, necesitamos hacer otro triángulo rectángulo acá. Mira, aquí se hace un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tendría que encajar acá, ¿verdad? Acá este ángulo lo conocemos que es de ¿cuánto? 87.
Esto sería ¿de cuánto? 87. Solo voy a hacer por acá. 87 grados. Nos piden ¿qué cosa? La altura. ¿Estamos bien? Y este valor de B es el que se refleja acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito encontrar? Necesito encontrar B y necesito encontrar H de altura, porque ese es en perpendicular con la superficie de la Tierra. ¿Se entiende? Entonces, chicos, volviendo al problema, necesitamos encontrar B, pero no hay ningún par completo, pero sí podemos encontrar este tercer ángulo. ¿Cómo encuentro el tercer ángulo? ¿Cómo encuentro este tercer ángulo? Restando, ¿verdad? A 180 le resto 93 y le resto 84.2. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? 2.8 grados. ¿Ok? Entonces, el valor de C es de 2.8 grados. Entonces, este ángulo de acá es bastante pequeño. ¿Sí? ¿Se comprende? Muy bien. Ahora, ¿qué necesitábamos encontrar? Les había dicho el valor de B, que era para esta respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale H? Entonces, acá viendo los datos, necesitamos a B. ¿Quién es el par completo que tenemos? La C. Entonces, vamos a encontrar B por medio del par completo C. Sería B dividido seno de B es igual a C dividido seno de C. Entonces, lo que divide pasa a multiplicar C por el seno de B dividido seno de C. Sustituimos C minúscula vale 50 millas por el seno de B mayúscula que es 84.2, el valor de B mayúscula. Y en la parte de abajo seno de C mayúscula. C mayúscula es de 2.8 grados. Entonces, ¿cuál sería el valor de B? Ingresamos, podemos usar la calculadora. No sé por qué están va de platicar, esto viene en el examen. ¿Cuál sería el resultado? Aproximadamente. ¿Mil qué? 1018 millas, aproximadamente 1018 millas. Entonces, mire, de la estación A que está en la Tierra hasta el satélite que está orbitando nuestro planeta, hay una distancia de ¿cuánto? Aproximadamente de 1018 millas. Ahí ya dimos la respuesta al inciso A. ¿Sí? Esta es la respuesta del inciso A. ¿Ok? Ahora necesitamos, recuerde que es una conclusión al final, ¿verdad? Ahora necesitamos el inciso B. Dice, ¿cuál es la altura del satélite sobre la Tierra? Entonces tenemos este triángulo. Lo voy a jalar hacia abajo, acá. Entonces, el valor de B ya lo conocemos. ¿Es de cuánto? 1018. Y si se da cuenta, acá tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Lo podemos resolver por la trigonometría más facilita, ¿verdad? La trigonometría de triángulos rectángulos. Si se da cuenta, tenemos el opuesto de 87 y la hipotenusa. ¿Quién es opuesto dividido hipotenusa? Seno. Entonces puedo decir, opuesto dividido hipotenusa, que es 1018, ¿es quién? Seno. ¿Seno de qué? 87. Lo que divide pasa a multiplicar. Entonces sería 1018 por el seno de 87. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra está el satélite? 1018 por seno de 87 nos da una altura de 1016 millas aproximadamente. 1016.6, ¿sí? 1016.6 millas. A esta altura está el satélite de la superficie de la Tierra. ¿Se comprende el problema, chicos? ¿Sí?
Ok, nos tocaría la ley de ¿qué? Ley de cosenos. Muy bien. Les decía nuevamente, la ley de senos y cosenos es una extensión del teorema de Pitágoras. Va a notar que la ley de cosenos es muy similar a la fórmula del teorema de Pitágoras, que era hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿verdad? Entonces aquí es algo similar. ¿Me confirman cuando pueda borrar? No, hombre, ¿cómo vas a creer? ¿Ya, chicos? Todavía no, ¿por dónde van? Es que escucho que están va de platicar. ¿Atrás? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. ¿Sí? Ok. Entonces, ley de cosenos. Entonces, nuevamente usted podría tener un triángulo, ya sea acutángulo, obtusángulo o incluso rectángulo. Ya sabe cómo se escriben las letras, ¿verdad? Que cada letra está frente su par, ¿verdad? A mayúscula está frente a minúscula. B mayúscula frente a B mayúscula, así sucesivamente, ¿sí? Una letra frente a la otra, pero en pares completos. Las Bs están una frente a la otra, las A están una frente a la otra, las C están una frente a la otra. Las letras mayúsculas son para ángulos, las letras minúsculas son para lados. Entonces, ¿cómo va esto de la ley de cosenos? Dice A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A mayúscula. ¿Sí? De esta manera, si nosotros quisiéramos el valor de A, pues sería la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está elevado, perdón, aquí está elevado al cuadrado y cómo despejamos el cuadrado con raíz cuadrada, ¿sí? Si quisiéramos B, de igual manera, la raíz cuadrada, lo voy a elevar al cuadrado para que no le coloquemos la raíz. B al cuadrado sería A cuadrado más C cuadrado menos 2 AC coseno de B. Y si quisiéramos C, sería C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C. Entonces, ¿cómo encontramos A? Sacando la raíz a esto, ¿verdad? ¿Cómo encontramos B? Sacándole la raíz a esto. ¿Cómo encontramos C? Despejando, sacándole raíz a esto. Ok, pero ¿cómo encuentro A mayúscula? Hay que despejar. Ya despejado, se los voy a anotar de una vez. Creo que esta no está en el formulario. Apréndaselo o despéjelo. Con que usted se sepa esto, ya puede despejar. Si tomo la primera ecuación y vamos despejando A, lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar, lo que multiplica pasa a dividir y lo que está dentro de una función coseno pasa como coseno inverso. Ok, saltándome todo ese procedimiento, les voy a dejar ya directo la fórmula. Anótelo en el formulario porque creo que eso no está. El ángulo A quedaría de la siguiente manera. El coseno inverso de b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado dividido 2bc. ¿Sí? Si quisiéramos b, pues es lo mismo, ¿verdad? Coseno inverso de a cuadrado más c cuadrado menos b cuadrado dividido 2ac. ¿Sí? Y si quisiera el ángulo c, pues sería el coseno inverso
de a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado dividido 2ab. ¿Ya? Entonces, ahí le dejé de una vez las fórmulas. Anote las de los ángulos, las que están en color verde, anótelas en su formulario, por favor. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok, entonces voy a buscar otro ejemplo que no sea el que ya hice en el otro video, ¿verdad? Para que pueda ver ambos videos. Entonces, escriba por favor ejemplo. Vamos a ver. Ley de cosenos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos colocando nuestros datos. ¿Tenemos el ángulo A? ¿Tenemos el ángulo A? No. ¿Tenemos el ángulo B? Tampoco. ¿Tenemos el ángulo C? Ok, 120 grados. Ahora nos vamos con los lados. Tenemos A minúscula. ¿Cuánto vale? 18. Tenemos B minúscula. ¿Cuánto vale? Tenemos a C minúscula. No. Ok. Les hago una pregunta. ¿Hay algún par completo? No. Y no hay dos ángulos para sacar el tercero, ¿verdad? Entonces, como no hay par completo, no puedo usar ¿qué ley? La ley de senos. Si no hay pares completos, no uso la de senos, sino que la de, al menos la primera vez, voy a usar la de cosenos. De ahí puedo usar la que ustedes quieran al final. Sí, después de la primera pueden usar ley de senos o ley de cosenos, pero en este caso, la primera, la única que podemos usar es la ley de cosenos. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Encontremos C, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? La de C cuadrado es igual a que a cuadrado más B cuadrado menos 2ab coseno de C. Eso decía, ¿verdad? Pero yo no quiero C cuadrado. ¿Qué es lo que yo quiero? C. ¿Cómo despejo el cuadrado? Con más menos raíz, pero como es una figura en donde todos los valores están positivos, todas las medidas van a estar positivas, entonces voy a usar la raíz cuadrada positiva, ¿verdad? El resultado positivo de la raíz. Entonces me quedaría la raíz cuadrada ¿de qué? De todo eso. De a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. Ahora solo hay que sustituir la raíz cuadrada de A. ¿Cuánto vale A minúscula? 18. 18 al cuadrado. De ahí la B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 10. 10 al cuadrado. Te dice menos 2 veces A, que vale 18, por B, que vale 10, por el coseno de C mayúscula, que es 120 grados.
Entonces, ¿cuánto vale C minúscula? Escribimos todo eso en la calculadora. Si su calculadora no tiene impresión matemática, asegúrese de usar bien los paréntesis. Si no, cambie de calculadora si le cuesta utilizar la normal, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría el valor de C? A dos decimales, ¿cuánto queda? A dos decimales, ¿cuánto queda, chicas? $24. ¿Cuánto? 58, ¿va? Porque tiene un 6. Correcto. Entonces sería 24.58. No hay unidad de medida, entonces solo se deja así. C vale 24.58. Ahora necesito A y B. Si quieren, usemos la ley de cosenos. ¿Sí? ¿Qué decía la ley de cosenos? A es igual al coseno inverso de B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado dividido 2BC. Entonces, A es igual a ¿qué? Al coseno inverso de B al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, más C al cuadrado, o sea, 24.58 al cuadrado, menos A cuadrado, o sea, 18 al cuadrado. Todo esto dividido 2 por 10 por 24.58. Lo escribimos en la calculadora, por favor. ¿Cuál es el valor del ángulo A? Ok, les doy tiempo. Ingrésalo a la calculadora. Ahí podría usar ley de seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene un par completo. Usé la ley de coseno solo para que viera cómo se usa la fórmula. Solo es de sustituir, ¿verdad? Pero ya sea ley de senos o ley de cosenos, le da el mismo resultado, no importa. Solo veo a unos pocos usando su calculadora. No quiero que en el día del examen me diga, profe, ¿y cómo ingreso eso a la calculadora? ¿Por qué? Porque no está trayendo calculadora a clase. Y es aquí en clase donde usted tiene que aprender. Ya sabe que el inverso o el arco, ¿sí? Se saca con el shift. ¿Cuánto te quedó? 30 ¿y qué? ¿Cuánto? 39.34. Bueno, quiero ver tu calculadora. ¿Qué estás haciendo? Quiero ver los demás. No, es que ¿qué dices? Tu calculadora tiene impresión matemática. Aprovechalo. Sí, coseno. Mira. Ay, perdón. Mira, ahí tenemos 10 al cuadrado.
más 24.58 al cuadrado, menos 18 cuadrado. Todo esto dividido, 2 por 10 por 24.58. 39.34. Tenés la impresión y no lo aprovechas. Ujú. 39.34 grados. Muy bien, jóvenes, miren. Si ya tengo dos ángulos, ¿cómo encuentro el tercero? ¿Cómo encuentro el tercero? Restando, entonces el ángulo B es igual a 180, le resto A y C. O sea, 39.34 menos 120. ¿Cuál sería el ángulo B? ¿Cuánto nos daría en el ángulo B? Jóvenes. 20.66. Cuando dé los punteos de aspectos en participación, no los voy a poner porque no me participan. Son poquitos los que me dicen 20.66. Apenitas. Muy bien. Con esto finalizamos. Voy a detener la grabación.